El poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Tu presencia está en medio de nosotros. Thank you because your presence is among us. Gracias porque tú nos has dado una palabra profética segura que es tu santa palabra. Thank you because you've given us a short prophetic word that is your word. Y tú has declarado que tu palabra es la verdad. And you declare that your word is truth. Que tu palabra es una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a tu camino. That your word is a lamp to our feet and our light to our path. Y yo oro para que hoy ocurra exactamente eso. And I pray that today exactly that happens. Tú ilumines nuestra mente y nuestros That corazones. you illuminate our minds and our hearts. Para que podamos entender el misterio, Padre mío, que hay en Jesucristo. So that we can understand, Father, the mystery that is in Jesus Christ. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo. And we ask these things, Father, in the name of Jesus Christ. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos y Amen. You may have a amigos. seat. Hace unas semanas atrás comenzamos una serie titulada Antes de la Primera Navidad. Some weeks back, we started a series called Before the First Christmas. Hoy estamos en la parte 4 Today we're in part 4. y con la ayuda del Señor voy a terminar la serie el próximo domingo. And with the help of the Lord, I'm going to finish the series next Sunday. Y hoy quiero hablarles bajo el tema Evidencia Bíblica de la Divinidad de And Jesús. today I want to talk to you about the topic of biblical evidences of the divinity of Jesus. Dijimos en las últimas semanas We said in the prior weeks que aparte de la doctrina de la resurrección de Jesucristo, that aside from the doctrine of the resurrection of Jesus Christ, una de las doctrinas más atacadas es la doctrina de la divinidad de Jesús. one of the most attacked doctrines is that of the divinity of Jesus. Ahora esto no es de Now sorprendernos, this should not surprise us, porque el apóstol Pablo sabía que con el tiempo muchos iban a interpretar malmente las malas escrituras. because the Apostle Paul knew that with time people were going to misinterpret the Holy Scriptures. Iban a inventar lo que la palabra describe como falsas doctrinas. And they're going to invent what the word calls false doctrines. Por eso Pablo cuando le escribe su carta a los colosenses en el capítulo 2 dice estas And palabras. that's why Paul, when he writes his letter to Colossians in chapter 2, he says these words. Él dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas He sutilezas, says, beware lest anyone deceive you by means of philosophies and empty niceties, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. according to the rudiments of the world and not according to Christ. Porque en Él, For in him, refiriéndose a Jesús, referring to Jesus, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. for in him dwells bodily all the fullness of the Godhead. Pablo está haciendo dos cosas en este versículo bíblico. And Paul is doing two things in this biblical verse. Nos está haciendo una advertencia, He's given us a warning, pero también está haciendo una declaración poderosa. but he's also making a powerful declaration. Está declarando inequívocamente que Jesucristo es Dios. He is declaring unequivocally that Jesus Christ is God. Ahora, esto es lo que yo quiero lograr hoy con la ayuda del Espíritu Santo. Now, this is what I want to achieve today with the help of the Holy Spirit. Quiero que miremos las escrituras desde la luz del Antiguo Testamento, I want us to see the scriptures in the light of the Old Testament, cómo los judíos veían al único Dios verdadero, how the Jews saw the only true God, y vamos a compararlo como la Biblia lo presenta en Jesucristo en el Nuevo Testamento. and we're going to compare it to how the Bible presents it in Jesus Christ of the New Testament. Dios sabe que el apóstol Pablo In fact, you know the Apostle Paul fue un judío educado bajo Gamaliel. was a Jew who was educated under Gamaliel. Gamaliel era un judío doctor de la ley, Gamaliel was a Jew who was a doctor of the law, quien conocía bien las profecías con respecto al Mesías. who knew well the prophecies with regards to the Messiah. Esto significa que el conocimiento de Pablo de la ley judía y del Antiguo Testamento This means that Paul's knowledge of the Jewish law and of the Old Testament fue lo que realmente afirmó su creencia en la deidad de was Jesucristo. what truly affirmed his belief in the deity of Jesus Christ. Al punto que él confesó que Jesucristo antes de encarnar era Dios. To the point where he confessed that Jesus Christ, before being incarnate, was God. Observe cómo lo declaró en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 7. And let's see how he declared it in Philippians chapter 2, verses 5 to 7. Él dijo, Cristo Jesús, He said, Christ Jesus, quien siendo por naturaleza Dios, who being by very nature God, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. did not consider being equal to God as something to cling to. Por el contrario, se rebajó
voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. On the contrary, he voluntarily demeaned himself, taking the nature of a servant and becoming like human beings. Recuerda que Pablo es un experto en el Antiguo Testamento. Remember that Paul is an expert on the Old Testament. Para que Pablo sea convencido que Jesucristo es Dios, algo tiene que haber descubierto en el Antiguo Testamento. In order for Paul to be convinced that Jesus Christ is God, he has to have found something in the Old Testament. Jesús dijo en muchas ocasiones que escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Jesus said on many occasions to study the word because they're the ones that give testimony of me. De Jesús, de hecho, le dijo a muchos de los fariseos que no creyeran en Jesús, In fact, Jesus told many of the Pharisees who didn't believe in Jesus que eran hijos del diablo. that they were sons of the devil. Porque Moisés, a quien ellos decían que era su líder, habló de Jesús Because Moses, whom they said was their leader, spoke about Jesus y ellos no le creyeron. and they didn't believe him. Entonces tenemos que mirar lo que la Biblia dice con respecto al Dios y al único Dios verdadero. And so we have to see what the Bible says with regards to the God and the only true God. No tengo tiempo para volver a discutir lo que discutí la semana pasada, I don't have time to go over what we discussed in prior weeks, pero solo quiero resumirle los tres fundamentos bíblicos de la Trinidad. but I just want to summarize the three biblical foundations of the Trinity. Dijimos que el concepto de la Trinidad, We said that the concept of the Trinity, aunque la palabra no aparece en la Biblia, although the word does not appear in the Bible, la Biblia realmente enseña que Dios es un solo Dios en tres personas. the Bible truly teaches that God is one God in three persons. Entonces estos son los tres fundamentos bíblicos de la Trinidad. And so these are the three biblical fundamentals of the Trinity. Existe un solo Dios. There is only one God. O sea que somos monoteístas. In other words, we are monotheists. Y existen tres personas divinas en ese solo Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And there are three divine persons in that only God, who is the Father, the Son, and the Holy Y Spirit. estas tres personas divinas son coiguales y coeternas. And these three divine persons are co-equal and co-eternal. Y si tú no estuvo presente, yo le quiero rogar que usted vaya a nuestra página And if you weren't here, I want to beg you to go to our page o a nuestro canal de YouTube o a Facebook or our YouTube channel or Facebook, y pueda realmente escuchar el mensaje de la semana pasada. and you can truly listen to the message of last week. Porque es crucial que usted entienda que la Biblia enseña que existe un solo Dios en tres personas. But it's because it's crucial for you to understand that the Bible teaches that there exists only one God in three persons. De hecho, el apóstol Juan en 1 de Juan 5:7 lo resumió de esta manera. In fact, the Apostle John in 1 John 5:7 summarized it this way. Él dijo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: He says, for there are three that bear witness in heaven, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Hermano, de manera inequívoca, Brothers, in an unequivocal way, de una manera clara y directa, el apóstol Juan dice que hay tres que dan testimonio en el cielo. in a clear and direct way, the Apostle John says that there are three who give witness in heaven. Y después dice, y estos tres son uno. And then it says, and these three are one. Ahora yo quiero tomar un enfoque diferente. I want to take a different focus. En vez de enfocarme a hablar de la Trinidad como hablé la semana pasada, Instead of focusing on talking about the Trinity as I did last week, quiero enfocar nuestra enseñanza exclusivamente en lo que es la deidad. I want to focus our teachings specifically on what the deity is. Hay dos rasgos dentro de la creencia judía monoteísta There are two features within the monotheistic Jewish belief que describen lo que es la deidad that describe what deity is o la divinidad. or divinity. Y los dos puntos son estos: And the 2 points are this: que Dios es el único creador de todas las that cosas God is the only creator of all things, y que Dios gobierna todo lo que Él ha creado. and that God is the one who governs everything that He's created. No solamente Dios ha creado todas las cosas, Not only has God created all things, sino que Dios es soberano y tiene control de todo lo que Él ha creado. but that God is sovereign. He has control of everything He's created. De hecho, estos son los dos atributos principales que la Biblia enseña con respecto a quién es Dios. In fact, these are the two primary principles that the Bible teaches with who God is. Dios no ha sido creado, God has not been created. Dios ha creado todo lo existente. God has created all that exists. Pero no solamente lo crea, But not only does He create it, sino que siendo un Dios soberano, but being a sovereign God, un Dios an todopoderoso, all-powerful God, Él tiene dominio sobre todo reino sobre la faz de la tierra. He has dominion over every kingdom on the face of the earth. Así que hoy vamos a mirar And so today we're going to see que
esa es una de las razones por las cuales los autores del Nuevo Testamento that is one of the reasons for which the authors of the New Testament deliberadamente le asignaron estos dos atributos a Jesús. deliberately assigned these two attributes to Jesus. Su propósito era quitar toda duda de la deidad de Jesucristo. Their purpose was to remove all doubt of the deity of Jesus Christ. Entonces los judíos And monoteístas so the monotheistic Jews creían en un solo Dios believed in only one God, y ellos lo adoraban and they worshipped him porque reconocían que era el creador de todas las because cosas they recognized that he was the creator of all y things que tenía dominio sobre todas las and cosas. that he had dominion over all Y things. usted va a ver cómo los autores del Nuevo Testamento, And you will see how the authors of the New en Testament, muchas ocasiones citando el Antiguo Testamento, in many occasions citing the Old le Testament, atribuyen a Jesús que es el creador de todas las cosas attribute to Jesus, who is the creator of all y things, que Jesús tiene dominio sobre todas las and that cosas. Jesus has dominion over all things. Así que comencemos a mirar el primer punto. And so let's start looking at the first point. El primer rasgo exclusivo de la deidad según el monoteísmo judío The first exclusive feature of the deity, according to Jewish monotheism, es que Dios es el único creador de todas las is cosas. that God is the only creator of all things. Así comienza la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1. And that's how the Bible starts in Genesis chapter 1, verse 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning, God created the heavens and the earth. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Who created the heavens and the earth? Dios. God. Y los judíos atribuyen eso exactamente a Dios. And the Jews attribute this exactly to God. I mean, De to hecho- God, I'm sorry. De hecho, el libro de los Salmos, en el Salmo 102, versículo 25, In fact, the book of Psalms, in Psalms 102, verse 25, el salmista dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. the psalmist says, from the beginning you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento de manera explícita And so we see that in the Old Testament in an explicit way. dice que es Dios el creador de todas las It cosas. says that it is God who created all things. Ahora, quiero que veamos cómo es que el apóstol Pablo en la carta de los Romanos habla exactamente de lo mismo. Now I want us to see how it is that the Apostle Paul in the letters to the Romans speaks about exactly the same thing. Observa lo que dice Pablo en Romanos 1:20. Observe what Paul says in Romans 1:20. Porque desde la creación del mundo, For since the creation of the world, ¿desde cuándo? from when? Desde la creación del mundo, Since the creation of the world, las cualidades invisibles de Dios, God's invisible qualities, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, His eternal power and divine nature, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está haciendo en Romanos And 1:20? so what is it that Paul is doing in Romans 1:20? Pablo está diciendo que quien creó los cielos y la tierra Paul is saying that who created the heavens and the earth tiene que ser Dios. has to be God. Él atribuye dos cosas He específicas. attributes two specific things. Él está diciendo en otras palabras que él creó, que el que creó el mundo tiene que ser eterno y tiene que tener naturaleza divina. He is saying, in other words, that he who created the world has to be eternal and have a divine nature. ¿Cómo conocemos los atributos del Dios invisible? And how do we know the attributes of the invisible God? Es porque tiene poder eterno It is because he has eternal power, y es porque tiene naturaleza divina. and it is because he has a divine nature. ¿Y cómo lo And sabemos? how do we know it? Porque Él ha creado todas las cosas. Because he has created all things. Entonces Pablo está creando el ambiente para hacernos entender And so Paul is creating an environment to help us understand que Dios es el creador de todas las that cosas. God is the creator of all things. De hecho, quiero mencionar algo importante. In fact, I want to mention something important. La secta de los testigos de Jehová The sect of Jehovah's Witnesses dicen que Jesús es una creación del Padre say that Jesus is a creation of the Father, y que el Padre le otorgó autoridad a Jesucristo para crear, and that the Father granted authority to Jesus Christ to create, pero que el creador es Dios but that the creator is God, y simplemente delegó autoridad a and Jesucristo. he simply delegated authority to Jesus Christ. Ahora, déjeme decirle, es una doctrina que ha corrido a través de los siglos, Now let me tell you, that is a doctrine that's been around for centuries. pero la Biblia no enseña
enseña en lo absoluto eso. But the Bible does not teach that at all. De hecho, voy a probarle de manera clara que en el Antiguo Testamento todo lo contrario era cierto. In fact, I will prove to you in a clear way that in the Old Testament, the opposite is true. El profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 24, The prophet Isaiah in chapter 44, verse 24, habla de la creación. speaks about the creation. Y quiero que usted vea lo que dice con respecto a And I Dios. want you to see what it says with regards to God. Isaías 44, 24. Isaiah 44, 24. Así dice Jehová tu Redentor, Thus says the Lord your Redeemer, que te formó desde el vientre. and he who formed you from the womb. Yo Jehová que lo hago todo. I am the Lord who makes all things. Y escuche ahora cómo lo presenta el profeta Let's Isaías. see clearly how the prophet Isaiah presents it. Que extiendo solo los cielos. Who stretches out the heavens all alone. Que extiendo la tierra por mí mismo. Who spreads abroad the earth by myself. Dios no tuvo ninguna ayuda God did not have any help para extender los cielos, to extend the heavens, ni para extender la tierra. nor to spread the earth. Él dice de manera explícita, yo solo, sin la ayuda de nadie, los he creado. He says in an explicit way, I alone, without anybody's help, have created it. Porque hay muchos como los testigos de Jehová y los mormones Because there are many, as the Jehovah's Witnesses and the Mormons, que le dan niveles de deidad a Dios Padre y un nivel de deidad más pequeño a Jesucristo. that gives levels of deity to God the Father and a smaller level of deity to Jesus Christ. Eso es politeísmo. And that's polytheism. Y eso es total contrario a la enseñanza de la doctrina de que existe un solo And Dios. that is totally contrary to the teaching of the doctrine that there exists only one God. Y para que no cayéramos en estas falsas And so enseñanzas, that we wouldn't fall into these false teachings, para que no fuéramos engañados por estas so that mentiras. we are not deceived by these lies. Por eso Pablo dijo que en Jesús habita corporalmente toda la deidad. That's why Paul said that in Jesus lives completely all of the deity. No existen niveles de deidades, There are no levels of deity, un Dios más grande y un Dios más a pequeño. greater God and a smaller God. Existe un solo There Dios exists one God. y es el Dios que ha creado todas las And it cosas. is the God who's Sin created ayuda all de things nadie. without anyone's help. Él solo extendió los cielos. He alone stretched the Él heavens. solo extendió la He tierra alone spread the earth sin ayuda de nadie. without anyone's help. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? Porque cuando vamos al libro, a la carta, perdón, al Evangelio de Juan, Because when we go to the Gospel of John, Juan nos hace entender que ese Dios del cual habla Isaías John helps us understand that that God that Isaiah is speaking of es Jesucristo. is Jesus Christ. Observe conmigo en Juan capítulo 1. Observe with me in John chapter 1. Versículo 1 dice, Verse 1 says, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. Este era en el principio con Dios. He was in the beginning with God. Juan está estableciendo de manera clara John is establishing in a clear way de que el verbo que es that Jesús, the Word, who is Jesus, hay otra versión que dice la palabra, and others that say the Word, el verbo, en el principio era el verbo, o sea que en otras palabras el verbo siempre ha existido. in the beginning was the Word. In other words, the Word has always existed. Y el verbo era con And Dios. the Word was with God. Significa el verbo estaba cara a cara con Dios, como vimos la semana pasada. In other words, the Word was face to face with God, as we saw last Y el week. verbo diciendo Jesucristo era Dios. And the Word, speaking of Jesus Christ, was God. Dice, no solamente era Dios, pero estaba con Dios. It says not only was he God, but he was with God. ¿Cómo es posible que es Dios y está con Dios? How is it possible that he is God and is with God? Es una alusión directa a la divinidad, It's a direct allusion to the divinity, a la Trinidad. to the Trinity. Ahora, recuerda que Isaías dijo Now remember that Isaiah said que Dios no tuvo ayuda de nadie para crear el mundo, ni el cielo ni la tierra. that God had no one's help to create the world and the heavens and the earth. Ahora observa lo que dice Juan en el versículo 3 de Juan 1. Now let's see what John says in verse 3 of John 1. Hablando del verbo, Speaking of the Word, Jesucristo, Jesus Christ, todas las cosas por Él fueron hechas. all things were made through him. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. And without him, nothing was made that was made. No dice que Jesús, siendo un Dios pequeño, ayudó al Dios grande. It doesn't say that Jesus, being a small God, helped God, the big God. Eso es una herejía. That's a heresy. De hecho, Isaías dice todo lo contrario. In fact, Isaiah says the complete opposite. Dios no tuvo ninguna ayuda
para crear los cielos y la tierra. God did not have any help to create the heavens and the earth. Por eso que Juan dice que Jesús es el verbo y el verbo es And Dios. that's why John says that Jesus is the Word and the Word is God. Cuando dice todas las cosas por él fueron hechas, When he says all things were done through him, eso incluye el cielo y la tierra. that includes heaven and earth. Todas las cosas es todas las cosas. All things is all things. ¿Quién las creó? Who created them? Jesucristo. Jesus Christ. Pero Isaías dice que fue Dios But Isaiah says that it was y que no God tuvo ayuda de nadie. and that he had no one's help. Por eso es que, hermano, hay que leer la palabra en su contexto. And that's why, brothers, you have to read the Word in its context. Tenemos que ser mejores estudiantes de la palabra de Dios We have to be better students of the Word of para que God, nadie nos engañe con filosofías huecas. so that no one can deceive us with empty niceties. De hecho, en la carta de Colosenses capítulo 1 versículo 16 In fact, in the letter to the Colossians, chapter 1, verse 16, dice Pablo, porque en él, hablando de Jesús, Paul says, for by him, speaking of fueron Jesus, creadas todas las cosas, all things were created, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, that are in heaven and that are on earth, visibles e invisibles, visible and invisible, sean tronos, sean dominios, or the thrones or dominions, sean principados, sean or potestades. principalities or powers. Todo fue creado por medio de él y para él. All things were created through him and for him. No solamente fueron creadas las cosas que están en la tierra, Not only were the things that are on earth created, pero Pablo hace un énfasis claro, but Paul makes a clear emphasis, porque en él, en Jesucristo, because in him, in Jesus Christ, fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y las que hay en la tierra. all things were created that are in heaven and that are on earth. Y habla también de los ángeles, And it speaks also about the angels, porque a ellos se les cataloga como principados, como potestades. because they're cataloged as principalities and powers. Por eso es que se cae esa doctrina falsa de los testigos de Jehová, And that's why the false doctrine of the Jehovah's Witnesses is false. que ellos creen que Jesucristo era Arcángel Miguel That they believe that Jesus Christ was the Archangel Michael, y que se hizo ángel y después volvió a ser Dios. and then he became an angel and then he became God. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. But that's not what the Bible teaches. Jesús creó todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Jesus created all things, those that are in heaven and those that are on earth. De hecho, a mí me impactó muchísimo este versículo de Efesios capítulo 3, versículo 8 y 9. In fact, I was very impacted by this verse in Ephesians chapter 3, verses 8 and 9. Porque en Colosenses Pablo dice que Dios, Jesucristo, creó todo lo que está en el cielo y en la tierra. Because in Colossians, Paul says that Jesus Christ created all that is in heaven and earth. Ahora, en su carta a los Efesios, Now in his letter to the en Ephesians, versículo 8 él dice, verse 8 says, a mí, hablando del apóstol Pablo, to me, speaking of the Apostle Paul, me fue dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio this grace was given that I should preach among the Gentiles the gospel, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, escuche esto, que creó todas las cosas. and to clarify to everyone the mystery which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things. Pablo está diciendo Paul is saying que había un misterio escondido en Dios. that there was a hidden mystery in God. Cuando habla de misterio, significa algo que aún no ha sido revelado. When it speaks of mystery, it's talking about something that still hasn't been revealed. No es algo misterioso que da miedo, It's not something mysterious that's scary. es algo que no ha sido revelado aún. It's something that still hasn't been revealed, Por lo menos no de manera abierta. at least not in an open way. Y Pablo dice, a mí se me ha dado el privilegio de yo predicar este evangelio And Paul says, I have been given the privilege of preaching this gospel y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. and to clarify to everyone the mystery which from the beginning of the ages has been hidden in God, Quien creó todas las who cosas. created all things. Ahora, si usted se acuerda lo que leímos en el versículo 16 de primera de Colosenses 1, perdón, Now, if you remember what we read in verse 16 of Colossians 1, dijimos que Jesús creó todas las cosas en el cielo y en la tierra. we said that Jesus created all things in heaven and in earth. En Juan capítulo 1 dijimos que Jesús creó los cielos y la tierra. And in John we said that Jesus created the heavens and the earth. ¿Qué está haciendo Pablo?
So what is Paul doing? Está diciendo que el misterio escondido es que el de los siglos en Dios es que Él creó todas las He cosas. says that the mystery that has been hidden forever in God is that He created all things. Y en otras palabras, está declarando abiertamente que Jesús es In Dios. other words, He's declaring openly that Jesus is God. Él le llama un misterio. He calls it a mystery. Porque aunque como vimos la semana pasada, Because although we saw last week, estaba revelado en las Escrituras. it was revealed in the scriptures. ¿Recuerdan la semana pasada que dijimos que Dios dijo, hagamos al hombre Remember last week that we said that God said, let's make man en plural? in plural? A nuestra imagen y a nuestra semejanza en plural. In our image in plural. Cuando venía el problema con la torre de Babel, When the problem came with the Tower of Babel, Dios le dijo que se dispersaran por toda la tierra y no quisieron hacerlo. God told them to spread throughout the earth and they didn't want to do it. Y Dios dijo, descendamos a ellos y confundamos sus lenguas. And God said, let's descend to them and confuse their language. Nuevamente en plural, Again, in the plural, descendamos, let us descend. confundamos Let us confuse en plural. in plural. Entonces vemos de manera clara que la Biblia habla de la Trinidad, And so we see in a clear way that the Bible speaks of the Trinity. pero también habla de un Dios que creó todas las cosas. But it also speaks of a God who created all things. Entonces vemos de manera inequívoca And so we see in an unequivocal way que Dios es el único creador de todas las that cosas. God is the only creator of all things. Ahora tomemos un tiempo para mirar el segundo punto. Now let's take some time to look at the second point. No solamente Dios creó todas las Not cosas, only did God create all things, sino que Dios es el que gobierna todas las cosas que Él creó. but that God is who rules over all the things that He created. En el Salmo 103, versículo 19, In Psalms 103, verse 19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre it todos. says, the Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. En otras palabras, lo que está diciendo es que toda su creación, In other words, what He's saying is that all of His creation, Él sigue dominando sobre todos los reinos. He continues to govern over all the kingdoms Porque Él es el creador. because He is the creator. Y como Él creó, Él tiene el poder para dominar lo que Él ha creado. And since He created, He has the power to dominate what He's created. Eso no significa que Dios no nos ha dado libre albedrío. That doesn't mean that God hasn't given us free will. Significa que Dios tiene toda autoridad y todo poder para hacer como quiere. It means that God has all authority and all power to do as He Y pleases. parte de lo que Él ha querido es que te ha dado autoridad a ti para que tú tengas la decisión de poder escoger. And part of what He's wanted is to give you authority so that you can make the decision to choose. La Biblia es clara, Dios ha sido el que ha creado todas las The cosas. Bible is clear. God is the one who has created all things. Pero Dios también es aquel quien gobierna todas las But cosas. God is also He who governs over all things. De hecho, vayamos a Isaías 37, versículo 16. In fact, let's go to Isaiah 37, verse 16. Dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. It says, O Lord of hosts, God of Israel, the one who dwells between the cherubim. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. You are God, you alone of all the kingdoms of the earth. Y después dice, tú hiciste los cielos y la tierra. And then it says, you have made heaven and earth. En otras palabras, el profeta Isaías In other words, the prophet Isaiah está declarando que Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, es el Dios que tiene control sobre todos los reinos de la tierra. The prophet Isaiah is declaring that Jehovah, the Lord of hosts, the God of Israel, is the one who has control over all the earth. Y después conecta su poder de creación. And then he connects his power of creation. Y dice, tú hiciste los cielos y la tierra. And it says, you made all the heavens and the earth. En otras palabras, está conectando al Dios que domina con el Dios que creó. In other words, he is connecting the God who rules with the God who created. Ahí vemos los dos atributos del único Dios verdadero. And there we see the two attributes of the only true God. El Dios revelado en el Antiguo Testamento. The God revealed in the Old Testament. Ahora, otro profeta, además de Isaías, que habló sobre esto, Now another prophet besides Isaiah who spoke about this fue el profeta Jeremías. was the prophet Jeremiah. En el capítulo 10, versículo 10, Jeremías dijo estas palabras. In chapter 10, verse 10, Jeremiah said these words. Mas Jehová es el Dios verdadero, But the Lord is the true God,
Él es Dios vivo y Rey eterno. He is the living God and the everlasting King. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden soportar su indignación. At his wrath, the earth will tremble, and all the nations will not be able to endure his indignation. Primero dice que Jehová Dios es el verdadero Dios, First, it says that Jehovah God is the true God, el Dios vivo, the living God, y después le llama Rey eterno. and then he calls him everlasting King. Y después menciona algo muy importante, And then he mentions something very important, es que su creación, is that his creation, la tierra, the earth, tiembla ante su presencia. trembles before his presence. Y después añade, dice, y las naciones no pueden soportar su indignación. And then he adds and says, and the nations will not be able to endure his indignation. ¿Qué significa eso? And what does this mean? Significa que cuando Dios quiere traer juicio, It means that when God wants to bring judgment, no existe rey ni juez en la tierra que pueda detener su mano. there exists no king or judge on earth that can stop his hand. Nadie puede detener o soportar su indignación, No one can stop or withstand his indignation, porque él es el rey eterno, because he is the everlasting quien King gobierna sobre todo. who governs over all. Entonces vemos que el profeta And Isaías so we see that the prophet Isaiah dice que Dios gobierna sobre todo. says that God governs over all. Vimos que el salmista dijo que Dios gobierna sobre todo. We see that the psalmist says that God governs over all. Vimos que el profeta Jeremías dijo que Dios gobierna sobre todo. We see that the prophet Jeremiah said that God governs over all. Ahora veamos al profeta Daniel. And now let's see the prophet Daniel. Daniel también habla de que Dios domina sobre todo. Daniel also speaks to us about how God has dominion over all. En Daniel capítulo 4 versículo 34 In Daniel chapter 4 verse 34, relata la historia del rey Nabucodonosor, it gives us the story of King Nebuchadnezzar, un rey que se hizo un rey grande y fuerte sobre toda la faz de la tierra a king who became a great and powerful king over the face of the earth, y se llenó de orgullo and he was full of pride. y dejó de reconocer que Dios fue el que le dio el poder y la autoridad. And he stopped recognizing that God was the one who gave him the power and authority. Y por ignorar los consejos del mismo Daniel, And by ignoring the counsel of Daniel himself, la palabra dice que él se volvió como loco the word says that he became as crazy. y estuvo cerca de 7 años And for about 7 years, como loco comiendo bajo el rocío de la noche. he ate under the dust of night. Ahora, después que pasa el tiempo, And so as time goes on, el rey Nabucodonosor recapacita, King Nebuchadnezzar comes to his senses. recupera su conocimiento He recovers his wisdom. y escucha lo que dice el versículo 34 de Daniel 4. And listen to what verse 34 says of Daniel 4. Pasado ese tiempo, yo Nabucodonosor At the end of that time, I, Nebuchadnezzar, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. raised my eyes toward heaven, and my sanity was restored. Entonces alabé al Altísimo. Then I praised the Most High. Al Altísimo significa a Dios. The Most High means God. Dice, entonces alabé al Altísimo, Then it says, I praised the Most High. honré y glorifiqué al que vive para siempre. I honored and glorified him who lives forever. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. His dominion is an eternal dominion. His kingdom endures forever. Nabucodonosor estaba reconociendo que Dios era superior a él Nebuchadnezzar was recognizing that God was superior to y que him. si era el rey más poderoso en la tierra en aquel tiempo era porque Dios se lo había permitido. And that if he was the most powerful king on the earth at that time, it is because God had allowed it. Y Nabucodonosor declara que Dios es un Dios eterno y tiene un dominio eterno. And Nebuchadnezzar recognizes that God is an eternal God and has everlasting dominion. Su reino permanece por siempre. His kingdom remains forever. Es otra forma de decir su reino permanece por la eternidad. It is another way to say that his kingdom will prevail for eternity. Entonces Daniel declara claramente que el Altísimo, que Dios domina sobre todo reino. And so Daniel declares clearly that the Most High, who is God, has dominion over all kingdoms. Ahora más adelante Daniel sigue escribiendo en el capítulo 7 Now a little further, Daniel continues to write in chapter 7. y ahora Daniel comienza a revelar al Mesías, And now Daniel starts to reveal the Messiah.
o lo que la Biblia declara como el Hijo del Hombre. or what the Bible declares as the Son of Man. De hecho, vimos algunas semanas atrás que la frase el Hijo del Hombre In fact, we saw a few weeks back that the phrase, the Son of Man, era la palabra favorita para Jesús describirse a sí mismo. was the favorite word for Jesus to describe himself. Ahora observa lo que dice Daniel en el capítulo 7, versículo 13. Now observe what Daniel says in chapter 7, verse 13. Miraba yo en la visión de la noche, I was watching in the night vision, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, and behold, one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. He came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. El Hijo del Hombre habla aquí de Jesucristo. The Son of Man here is Es referring una to palabra Jesus. profética con respecto a Jesús. It is a prophetic word with regards to Jesus. Pero recuerda, esto es una visión que está teniendo Daniel. But remember, this is a vision that Daniel is having. Dios le está permitiendo a Daniel ver lo que es Dios. God is allowing Daniel to see what God is. Y dice que es como uno como hijo de hombre And it says that he is one like the Son of Man que se acercó al anciano de días que representa al Dios Padre. who is coming to the Ancient of Days, who represents God the Y dice Father. que hicieron que el Hijo del Hombre se acercara al anciano de días. And it says that it made for the Son of Man to approach the God of days. Ahora Ancient vean days. lo que dice ahora Daniel en el versículo 14 Now let's see what Daniel says in verse 14 con respecto a Jesucristo, with regards to Jesus con Christ, respecto al Hijo del Hombre. with respect to the Son of Man. El Hijo del Hombre se acerca al anciano de días The Son of Man comes to the Ancient of Days, y escucha lo que ocurre cuando el anciano de días habla con respecto al Hijo del Hombre, que es Jesús. and listen to what happens when the Ancient of Days speaks about the Son of Man, who is Jesus. Daniel 7:14. Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Then to him was given dominion and glory and the kingdom. ¿A quién? Al Hijo del Hombre, To who? To the Son of Man, refiriéndose a Jesucristo. referring to Jesus Y Christ. le fue dado dominio, gloria y reino And he was given dominion and glory and kingdom, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. that all peoples, nations, and languages should serve him. De hecho, la palabra le sirvieran In fact, the word serve him es la misma palabra que se usa para adorar. is the same word that is used for worship. Y la semana que viene vamos a hablar con respecto a eso. And next week we're going to talk with regards to that. Cómo a Jehová Dios lo adoraban How it is that they worship God the Lord y cómo a Jesús lo adoraron. and how they worship Jesus. Ahora, es muy evidente Now it is very evident que la Biblia declara de que a Jesús se le dio dominio, gloria y reino. that the Bible declares that Jesus was given dominion. Describe cómo es el dominio de Jesús. And now it describes how the dominion of Jesus is. Dice, y su dominio es dominio eterno. It says, and his dominion is an everlasting dominion. ¿Usted se acuerda que en el capítulo 4 de Daniel, versículo 34, You remember that in Daniel chapter 4, verse 34? dijimos que el dominio de Jehová Dios es un dominio eterno? We said that the dominion of Jehovah the Lord is an eternal, everlasting dominion. Y aquí vemos en el versículo 14 de Daniel 7 que dice que el dominio de Jesús es un dominio eterno. And now we see here in Daniel 7:14 that the dominion of Jesus is everlasting. Dice, y que nunca pasará y su reino no será destruido. And it says, which shall not pass away, and his kingdom will not be destroyed. ¿Cómo es posible que Jehová Dios tiene dominio eterno How is it possible that Jehovah, the Lord of hosts, has eternal dominion, y que Jesucristo tiene dominio eterno? and that Jesus Christ also has everlasting dominion? Solo existe una forma de entenderlo, There exists only one way to understand it, que Jehová Dios y Jesucristo son el mismo, un solo Dios. that Jehovah God and Jesus Christ are one God. Por eso Jesús dijo, el Padre y yo uno And somos. that's why Jesus says, the Father and I, No we es are one. que estaba eliminando que existiera una Trinidad, It's not that he was eliminated that there exists sino que a estaba diciendo, Trinity, yo y el Padre somos iguales. but he is saying the Father and I, we are equal. Aunque somos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos uno. Although we are three, Father, Son, and Holy Spirit, we are one. Es imposible que Jehová tenga todo el dominio It is impossible for Jehovah to have all the dominion y es Dios, and is God, y que el Hijo tenga todo dominio y no sea Dios. and the Son to have everlasting dominion and not be God. Entonces, bueno, por eso hay que leer las Escrituras dentro del contexto de lo que la Biblia nos enseña. And so we have to read the scriptures within the context of what the Bible teaches.
Daniel dice de manera clara que Jesús tendrá todo dominio eterno, Daniel says in a clear way that Jesus will have everlasting dominion, igualando a Jesús al Dios Padre. making him equal to Jesus, making Jesus equal to God the Father. De hecho, hay un pasaje en 1 Timoteo In fact, in 6, versículo 15 al 16, chapter 6, verses 15 and 16, donde Pablo llama a Jehová Dios, Paul calls Jehovah the Lord, Rey de reyes y Señor de señores. King of kings and Lord of lords. Observa conmigo 1 Timoteo 6, versículo 15 y 16. Please go with me to 1 Timothy 6, verses 15 and 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Which he will manifest in his own time. He who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. Aquí está llamando a Dios Rey de reyes y Señor de señores. Here he is calling God King of kings and Lord of lords. Ahora, esto no habla de Jesucristo. Now this is not speaking of Jesus Christ. Esto habla de Dios el Padre. This speaks of God the Father. Porque yo lo sé. How do I know Porque el this? versículo que continúa, el versículo 16 dice: Because the following verse 16 says, el único que tiene inmortalidad, who alone has immortality, que habita en luz inaccesible, dwelling in an unapproachable light, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, whom no man has seen or can see, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. to whom be honor and everlasting power. Ahora, ¿por qué yo sé que habla de Jehová Dios? Now, why do I know that he speaks of Jehovah God? Porque dice de manera clara Because it says in a clear way que ninguno de los hombres lo ha podido ver. that no man has been able to see him. Ahora, si usted recuerda lo que le vimos un par de semanas atrás, Now, if you remember what we saw some weeks back en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, in chapter 1 of the Gospel of John, dice, Juan dijo estas palabras: John said these words: a Dios nadie le vio jamás. no one has ever seen God. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, he has declared him. Entonces, ¿a quién es que nadie jamás ha visto? And so who is it that no one has ever seen? A Dios el Padre. God the Father. Porque Juan está estableciendo que Jesucristo vino a darnos a conocer al Padre, Because John is establishing that Jesus Christ came to let us know the Father, el que estaba en el seno del Padre, who was in the bosom of the Father, el que estaba junto con el Padre who was together with the desde Father la eternidad. from eternity. Es ese el que la Biblia describe de manera clara de que Él es el soberano, Rey de reyes y Señor de It señores. is him of who the Bible declares in a clear way that he is the sovereign King of kings and Lord of lords. Entonces Pablo llama a Jehová Dios So Paul calls Jehovah God Rey de reyes y Señor de señores. King of kings and Lord of lords. Ahora vayamos al libro de Apocalipsis, Now let's go to the book of Revelation, capítulo 17, versículo 14. chapter 17, verse 14. Dice, pelearán contra el Cordero It says, these will make war with the Lamb, y el Cordero los vencerá. and the Lamb will overcome them. Todos sabemos que la Biblia, la única alusión al Cordero en la Biblia es Jesús. We all know that the only allusion to the Lamb is Jesus. Él fue el Cordero que fue inmolado. He was the Lamb No diría mancha ni arruga y murió siendo perfecto por nuestros pecados. He was the Lamb who had no blemish and died, being perfect for our sins. Ahora observa cómo es que Juan describe ahora a el Cordero Jesucristo. Now let's see how John now describes the Lamb, Jesus Christ. El Cordero que los vencerá, The Lamb who will overcome them, porque Él es el Señor de señores y el Rey de for reyes. he is the Lord of lords and King of kings. Perdón, pero yo como que escuché que el apóstol Pablo dijo en Timoteo de que Jehová Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. If I'm not mistaken, the Apostle Paul says in Timothy that Jehovah the God is the Lord of lords and King of kings. ¿Será que la Biblia se contradice? Could it be that the Bible contradicts itself? No, la Biblia está mostrando igualdad al Cordero, a Jesucristo. No, the Bible is showing equality to the Lamb, Jesus Christ. Jehová es el Rey de reyes y Señor de señores Jehovah is the King of kings and Lord of lords porque es Dios. because he is God. Y Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de señores And Jesus Christ is the King of kings and Lord of lords porque Él es Dios. because he is God. Entonces vemos de manera clara que la Biblia muestra que Jehová Dios es el Rey de reyes y Señor de señores, igualmente And Jesús. so we see in a clear way that that Jesus Christ is Lord of lords
and King of Kings, just like God. Lo vemos en el Antiguo Testamento, We see it in the Old lo Testament. vemos en el Nuevo Testamento. We see it in the New Testament. Ahora hablemos un poquito más de Isaías, Well, let's talk a little more about Isaiah. porque a menudo estamos acostumbrados a ver las palabras en Filipenses capítulo 2, Because frequently we're used to see the words of Philippians chapter 2, donde dice que ante el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. where it says that before the name of Jesus Christ, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. ¿Usted cree que esa fue la primera vez que se dijo eso? Do you believe that that was the first time that that was said? Mucha gente piensa que sí. Many people think it is. Pero quiero que usted vea cómo el profeta Isaías ya dice esas palabras But I want you to see how the prophet Isaiah already says those words con respecto a Jehová Dios. with regards to Jehovah God. Observe conmigo Isaías 45, versículos 22 y 23. Go with me to Isaiah 45, verses 22 and 23. Y ya con esto voy a terminar. And I will finish with this. Isaías 45, Isaiah 45, versículo 22. verse 22. Mirad a mí y sed salvos, Look to me and be saved, todos los términos de la tierra, all you ends of the earth. porque yo soy Dios y no hay más. For I am God and there is no other. Por mí mismo hice juramento, I have sworn by myself, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. and the word has gone out of my mouth in righteousness and shall not return. Mire, cuando la Biblia dice por mí mismo yo hice juramento, When the Bible says out of myself I swore, significa que no hay nadie más grande por quien jurar. it means that there's no one else greater to swear by. Nadie puede revocar, contradecir lo que Dios dice. No one can revoke or contradict what God says. Por mí mismo hice juramento, I have sworn by myself, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. the word has gone out of my mouth in righteousness and shall not return. ¿Cuál fue la palabra que salió de la boca de Jehová Dios que no puede ser revocada? What was the word that came out of Jehovah God that cannot be revoked? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. That to me every knee shall bow, every tongue shall take an oath. En otras palabras, toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra va a inclinarse ante Jehová Dios. In other words, every knee in heaven and earth and under the earth will bow before God the Lord. Y Jehová lo dijo. And Jehovah said Y it. su palabra no puede ser revocada. And his word shall not return. Ahora vayamos a Filipenses. Well, let's go to Philippians. Capítulo 2, versículos 9 al 11. Chapter 2, verses 9 to 11. Hablando de Jesucristo. Speaking of Jesus Christ. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Therefore God has also highly exalted him Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. and given him the name which is above every name. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. That at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those in earth and those under the earth. Entonces ante el nombre de Jehová Dios se doblará toda rodilla And so every knee shall bow before the name of God Jehovah, y toda lengua confesará de que Jehová Dios es el Señor. and every tongue will confess that Jehovah God is the Lord. Y aquí Pablo está diciendo de que también ante el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. And here Paul is saying that also before the name of Jesus every knee shall bow, No solamente de los que están en la tierra. not only of those that are on earth. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, In the name of Jesus every knee shall bow, those who are in heaven, en la tierra y debajo de la tierra. on earth and under the earth. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios. Aleluya. Every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Jesucristo es el Señor. Jesus Christ is Lord. Ahora, no termina ahí. Now it doesn't end there. Dice para gloria de Dios Padre. It says to the glory of God the Father. Cuando nosotros nos postramos ante Jesucristo, When we bow before Jesus Christ, no le robamos gloria al we Padre, don't steal glory from the le Father. damos gloria al We Padre. give glory to the Father. Porque el Padre y el Hijo son uno, dice la The Father palabra. and the Son are one, it says in the Word. No existen celos en la Trinidad. There exists no jealousy in the Es un Trinity. solo There's Dios. only one God.
Y yo quisiera tener más tiempo para poder enseñarle más. And I would like to have more time to teach you more. Porque hay tantas cosas con respecto a esta verdad Because there are so many things with regards to this truth. de que Jesucristo es el Señor. That Jesus Christ is Lord. El mensaje es sencillo, The message is simple, pero sumamente importante. but extremely important. Les probé bíblicamente I proved biblically de que bajo el monoteísmo judío, that under Jewish monotheism, bajo los escritos del Antiguo Testamento, under the writings of the Old la Testament, Biblia enseña de que existe un solo the Dios. Bible teaches that there exists only one God. Y que ese Dios es el que creó todas las And cosas. that God is who created all things. Y que es el Dios que domina sobre todas las And that cosas. He is the God who has dominion over all things. Y también vimos en el Nuevo Testamento And we also saw in the New Testament de que Jesucristo es quien creó todas las cosas that Jesus Christ is who created all things. y que Jesús tiene un dominio sobre todos los reinos de la tierra. And that Jesus has dominion over all the kingdoms of the earth. En otras palabras, In other Jehová words, es el Señor Jehovah is the Lord y Jesús es el Señor. and Jesus is the Lord. No es algo difícil, It is not something difficult. es que hay mucha gente que no quiere creerlo. It's that there are many people who don't want to Es que hay believe. mucha gente que quiere razonar las cosas a su manera. There are many people who want to reason things in their own Pero way. tenemos la palabra profética más segura, aleluya, But we have the most assured prophetic word, que la hallelujah, santa palabra de that is Dios. the holy word of God. Por eso es que esas falsas sectas, And that is why those false sects, tanto los testigos de Jehová as much as Jehovah's Witnesses, como los mormones, as the Mormons, no se dejan llevar por la Biblia. do not let themselves be guided by the Bible. Tienen sus propios They libros, have their own books, el libro del Mormón, the Book of Mormon, y tienen su propia Biblia, and also they have their own Bible, a la cual le han cambiado palabras from which they change y le han words quitado and frases have removed para phrases tratar de ocultar la realidad de que Jesucristo es el Señor. to try to hide the reality that Jesus Christ is Lord. Prohibimos de manera evidente y clara And we can prove in an evident and clear way de que Jesucristo sí es el Señor. that Jesus Christ is the Lord. Él es el Rey de He is Reyes the King of Kings y el Señor de and the Señores. Lord of Lords. Aleluya, dáselo fuerte al Señor. Yo quiero exhortarle I want to exhort you que usted adora a Dios con ese entendimiento. for you to worship God with that understanding. Por eso es la grandeza que nunca podremos agradecerle a Dios. And that is His greatness that we can never thank Him for. Porque Jesús, siendo Dios, Because Jesus, being God, tomó naturaleza de hombre, took on the nature of man. se humilló. He humbled Himself. Y vamos a ver la semana que viene And we're going to see next week de que Jesús se sometió al Padre. that Jesus submitted to the Father. ¿Por qué? Porque Él vino a mostrarnos al Padre. Why? Because He came to show us the Father. Pero el hecho de que se sometió al Padre no significa que es inferior al Padre. But the fact that He submitted to the Father doesn't mean that He is inferior to the Father. Significa que cuando tomó naturaleza humana, It means that when He took on a human nature, venía con una misión del Padre He came with a mission from the y vino a Father. hacer la voluntad del And He He came to do the will of que the era Father, darnos a conocer al Padre to give us to know the Father, y también derramar su vida en la cruz del Calvario para el perdón de tus and also pecados. to give His life on the cross and the Calvary for forgiveness of your sins. Ponte de pies conmigo en este día. Stand up with me today. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word. Tu palabra es verdad. Your word is truth. Ella nos revela, Dios mío, la verdad de la deidad. It reveals, Father, the truth of the deity. Nos muestra que hay un solo Dios en tres It personas: shows us that there's only one God in three persons. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The Father, the Son, and the Holy Yo Spirit. te pido, Padre, que tú afirmes esta verdad en los And corazones. I ask you, Father, to affirm this truth in the hearts. Y yo oro que cualquier contaminación en el alma o en el espíritu de la gente And that I pray that any contamination in the soul or the spirit of the people sea removida con la palabra tuya. be removed with your words. Que la luz tuya ilumine cada corazón. That your light illuminates every heart. Y si hay alguien que aún no te ha conocido, And if there's someone who still doesn't know you, que hoy sea el día en que ellos entreguen su vida a ti. that today be the day that they give their life to you. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. And I ask this, Father, in the name of Jesus Christ. En esa comunión quiero hacer un llamado And in that communion, I want to make a calling para alguien que a lo mejor ha escuchado hablar de to Jesús, someone who's maybe heard about Jesus, pero que aún no le ha aceptado como el Señor de su vida. but who still hasn't accepted Him as the Lord of their lives. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Y nadie va al Padre si no es por mí. And no one comes to the Father if not through me. El único camino al Padre es Jesucristo. The only way to the Father is Jesus Christ. Para que honren
al Hijo como honran al Padre. so that they may honor the Son as they honor the Father. ¿Cómo entras a la presencia del Padre? How do you enter the presence of the Father? Confesando a Jesús con tu boca y creyendo en tu corazón. Confessing Jesus with your mouth and believing in your heart. Tienes que confesarlo como Señor y Salvador de tu vida. You have to confess Him as Lord and Savior of your life. Tienes que arrepentirte de tus You have pecados. to repent from your sins. Esa fue la razón por la cual Jesús derramó su sangre para el perdón de tus pecados. That was the reason for which Jesus poured His blood for forgiveness of your sins. Yo tuve que hacer lo mismo. I had to do the same. Yo tuve que arrepentirme de mis pecados, I had to repent of my sins, aceptar la sangre de Jesucristo derramada para el perdón de mis pecados accept the blood of Jesus Christ poured for the forgiveness of my sins, y declarar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. and declare Jesus as my Lord and Savior. Y ahora tengo vida eterna. And now I have eternal He life. pasado de muerte a vida eterna. I've gone from death to eternal He life. pasado de las tinieblas a la luz admirable, I've gone from darkness to admirable light, de la mentira a la verdad, from lies to truth, de la esclavitud a la libertad. from slavery to freedom. Porque la palabra declara que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Because the word declares that if the truly free. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero esa libertad. Is there someone who says, Pastor, I want that Yo freedom. quiero esa salvación. I want that salvation. La Biblia dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. The Bible says that salvation is not by works, so that no one can Es a boast. través de la fe. It's through faith. Es por la gracia de Dios. It's through the grace of Es un God. regalo inmerecido, It is an undeserved gift, pero es un regalo but it is a gift que puedes aceptar. that you can accept. Habrá alguien que levanta su mano Could there be someone who raises y their dice, hand pastor, yo quiero aceptar ese regalo. and says, Salvación de mi I alma. want the salvation of my Quiero el soul. perdón de mis I want pecados. the forgiveness of my sins. Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocerte. If that is you, lift up your hand so I can recognize you. Este es el día que Dios ha hecho. This is the day the Lord has made. Este es el día que Dios ha diseñado para que tú recibas el regalo más importante. This is the day the Lord has designed for you to receive the most important gift. Habrá alguien que dice, yo quiero ese regalo. Could there be someone who says, I want that gift? Para hacerlo tienes que declarar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. To do it, you have to declare Jesus as your Lord and your Savior. Si no estás escuchando a través de esta transmisión en vivo If you're listening through this live stream y tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor, and you want to accept Jesus Christ as your Lord, ahí en la pantalla there on the screens, estás viendo nuestra información donde puedes comunicarte con nosotros. you're seeing our information where you can communicate with us. Déjanos saber que entregaste tu vida a Cristo. Let us know that you delivered your life to Christ. De hecho, hace unas 3 semanas In atrás fact, some 3 weeks ago, recibí esta semana un correo electrónico del que nos maneja la página I received an email from the person who manages our diciendo que webpage, una persona que aceptó a Jesucristo como su Señor y telling Salvador. us that there was one person who accepted Dale un fuerte Jesus aplauso Christ al as Señor their por Lord and eso. Savior. Let's give him a strong round of applause for that. Y si tú estás haciendo lo mismo, déjanoslo saber And if you're doing the same, let us know para poder ayudarte a crecer en tu relación con el so that Señor. we may help you grow in your relationship with the Lord. Quiero que tomemos un tiempo I want us to take some time para adorar a Dios to worship God con este entendimiento, with this understanding, con esta verdad. with this truth. Ahora podemos levantar nuestras manos Now we can lift up our y hands rendirle honra y gloria a aquel que es digno. and surrender glory and honor Al to que him está who is sentado en worthy, el trono y al cordero en la gloria por los siglos de los siglos. who is Aleluya. seated in the throne, in the glory Adoremos al forever. Señor. Aleluya. Thank you, Spirit of God. Eres digno, Señor. Thank you, Spirit of God. You're worthy, Lamb of God. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, Gracias por tu amor y tu tu reino inigualable. We magnify you, King. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.